Vamos a dar paso ahora a nuestros primeros ponentes, que son Eduardo de Ternua y Giusy de Class, y vamos a hablar de tejidos sostenibles. Sabéis que tenéis los tejidos, tenéis un showroom abajo en la sala jardín, donde podéis tocar pues tres fantásticas selecciones de tejidos, ¿no? Pero ahora si me hacéis el favor, Giusy, Eduardo, Blanca. Giusy habla en inglés y Blanca nos va a ayudar a traducir. Bienvenidos. Buongiorno. Sorry, I cannot speak Spanish, and I will use my English. And thanks God, I have Blanca together with me. You're welcome. To help. So first of all, thanks for inviting me here. I'm always very pleased, to share message. I'm not here to teach. I'm here to share what I learned in these last 10 years, because we just had our birthday as class, last March in New York. We celebrated 10 years of class. So we know what does it mean to work today and what was 10 years ago this situation. So. Muchas gracias por tenerme aquí. Para mí es un placer estar aquí con vosotros. No vengo aquí para enseñar, sino que vengo aquí para compartir con vosotros lo que significa la moda sostenible y los tejidos sostenibles. Este año nosotros hemos celebrado nuestro aniversario, que acabamos de llegar de Nueva York. Llevamos ya 10 años haciendo esta labor. So, first of all, class mean creativity, lifestyle, sustainable, synergy. So it's about, everything is about creativity. Without design, we cannot do anything. We are in fashion, but design is overall. It's not just about, one thing, it's about everyday life. Class significa creatividad, estilo de vida, sostenibilidad y creación. Class no va sobre hacer las cosas, sino sobre encontrar una forma nueva de hacer las cosas de una manera sostenible. And this morning we are going to talk about the new values of fashion. I heard Gemma talking a lot about values, and that's what we are about. Vamos a estar hablando sobre los nuevos valores de la moda. But let's talk a little bit about perception. I normally show this kind of picture because when in fashion you talk about sustainability, these are the first images that you imagine in your mind, do it yourself, babies, something concerning nature. Vamos a hablar sobre percepción. Cuando hablamos de sostenibilidad, normalmente estas son las imágenes que tenemos en mente. Niños, natural. Vamos a hablar sobre el cambio en el estilo de la vida. And, sorry, next. I will do now, I know how to do it. Grazie. Things, this is an image that I'm using since 10 years, but, we are changing a little bit. Technology is coming inside. It has been a long way, not easy, because at the beginning, technology was not seen like an alliance, but an enemy. Esta es una imagen que me gusta mucho utilizar porque la tecnología está entrando en nuestras vidas. Solemos pensar en la tecnología como un enemigo, pero debemos hacerlo como un aliado en este cambio. And, generally speaking, people, everybody's talking about sustainability today. Consumer, magazine, media, video, social media, everybody is talking about it. Many companies, many brands is talking about it. But everything at the moment is still at individual level. En sostenibilidad se habla en muchos sitios, las compañías, los medios, el consumidor, las redes sociales, pero se hace a muchos niveles. And anyhow, we have suppliers, people that is doing ingredients to make fashion, that are not yet so sure that this is a commercial business. Actualmente hay muchos proveedores que están empezando a hacer las cosas de otra manera, pero no están todavía del todo convencidos de que realmente haya negocio en hacerlas de esa forma. Designers, still think it's difficult to find ingredients, materials that is premium. Los diseñadores, por ejemplo, todavía creen que es muy difícil encontrar materiales que cumplan con estos requisitos, que es algo premium. And even the consumer, the perception of the consumer is that when we talk about sustainable fashion, the kind of quality
is not so much there. You have sustainability, but you do not have all the quality that the other fashion, let's say the conventional fashion, has. Por ejemplo, el consumidor también muchas veces cuando piensa en moda sostenible lo hace pensando que la calidad que va a encontrar en la moda sostenible no es la misma calidad que puede encontrar en la moda convencional. And also when we see communication at consumer level, is not yet so clear about the value that sustainability can give, into fashion, because normally the message is just about sustainability and not about creativity, for example, or design. Por ejemplo, en comunicación también encontramos un problema y es que cuando hablamos de moda sostenible, la gente lo ve desde el punto de vista de la prenda, pero no lo comprende desde el punto de vista de la creatividad. Because the things are not yet together. Porque estas dos cuestiones todavía no se juntan. And despite it look like we have a lot of problem, I believe we are doing the right things and we are having something that is really a competitive advantage at business level. Y aunque puede parecer que tenemos muchos problemas, la realidad es que los estamos enfrentando y estamos consiguiendo desarrollar un modelo competitivo, comercial y que va a ser el modelo del futuro. How? ¿Cómo? The first question that we normally ask, when we have meetings, when we do presentation is, what is sustainability for the people, at different levels? And I'm not going to do it this morning because we do not have the time, but believe me, when we ask what is sustainability, we have thousands of feedback. And a lot of the feedback about sustainability does not coincide with what we want to wear in fashion sometime. Cuando preguntamos qué es sostenibilidad, y lo hacemos muy a menudo, no siempre obtenemos una respuesta que realmente sea la que debería ser. Y eso, que es algo que hoy no se va a preguntar, ha tenido muchas respuestas y no siempre son aquellas que nos gustaría promocionar o aquellas en las que creemos. And we have really to be clear, in order to have sustainable fashion that is going to be adopted commercially, we have to have this kind of business model. Y queremos que esto quede claro. Cuando estamos buscando un modelo de negocio que apoye la moda sostenible, debemos encontrar este modelo de empresa. It looks very simple, it is very simple, but it's something that at the moment is not yet fully implemented. Es algo muy sencillo, debe ser sencillo, pero es algo que actualmente todavía no encontramos implementado. So the first thing that we need to include in our offer is design. Without design, forget. Nobody is going to buy sustainable fashion just because it's sustainable. It is to be nice, because I want to buy something that I like. I do not want to buy something just because I have to support sustainability. I have to have sustainability included in the garment that I want to wear. El primer punto que encontramos es el diseño, y el diseño es algo muy importante. Normalmente no compramos moda porque tenemos que hacerlo, porque creemos que es lo mejor, sino que compramos moda que queremos ponernos, y por ello no vamos a conseguir vender algo solo porque sea lo correcto, sino que el diseño debe estar incluido dentro de esta prenda. So design and innovation. I do not want to go back. The normal consumer, the contemporary consumer want contemporary products. So design first, but innovation has to be there. I cannot give up to the performance that I'm used to have. La innovación es otro de los pilares de la moda sostenible. No debemos mirar hacia atrás y dar pasos hacia atrás. La innovación y el diseño va primero, pero la innovación es algo que tiene que estar ahí, porque debemos utilizar lo que ya sabemos para seguir caminando hacia adelante. No debemos hacerlo nunca hacia atrás. And these two values, it's something that the fashion is offering today. Normally you have good design and innovation, together. What we propose is to add another value, so not something less, but something more. So design, innovation, and responsibility. Normalmente estos dos valores, diseño e innovación, son cosas que sí estamos acostumbrados a ver juntos en la moda, pero nosotros queremos añadir un nuevo ingrediente y es la responsabilidad. De esta forma tendremos diseño, innovación y responsabilidad. Something that was not existing before. So we are talking about doing innovation, but in a responsible way. That is the next level. Algo que antes no existía o no encontrábamos. Estamos hablando de hacer innovación y diseño, pero de una forma responsable, un nuevo nivel. So we cannot have sustainability here and fashion here. We have to put together, and together means having three things together and not just one.
No podemos tener por un lado moda y por otro lado sostenibilidad, sino que tenemos que juntarlo y eso significa hacer una única cosa. And sorry to keep pushing this concept, but unfortunately, many times we see, and just go on Google about sustainable fashion, a lot of time people forget design, unfortunately, when it comes to sustainability, and I'm talking globally. Sometimes, responsibility is not there at all. So now the challenge, and it's a good one because the market is already there, it's something new, something more. Y disculpadme que siga insistiendo en este concepto, pero es que realmente cuando vemos el mercado de la moda es algo que no encontramos. Vemos que hay moda que sí que puede ser más tendencia, pero no tiene sostenibilidad, o nos encontramos con productos de sostenibilidad que lo que no tienen es diseño. Y es algo que no debe ir separado, sino que debemos integrarlo para que sea más. And this needs to happen when we create a product. When we create, we need to look at these 3 dimensions. Our product needs to correspond to these 3 dimensions. Y esto es algo que cuando creamos un producto debemos tener en mente. Nuestro producto debe corresponderse con estas 3 dimensiones, tiene que tener estas 3 dimensiones. And one of the latest challenges is also to communicate these 3 dimensions. Y uno de los últimos retos es precisamente el de comunicar estas 3 dimensiones. Because if we look at the communication at consumer value today, we see communication just only about sustainability or just only about sustainability or just about innovation. So it's not, we have been doing, we have been researching, we have been working, to get new things, and then we are not selling property values afterwards. Y es que si vemos a la comunicación que se hace hoy en día, encontramos que por un lado es moda y por otro lado es sostenibilidad, pero no se suele hacer de forma integrada, sino que se vende por separado y esto no puede ocurrir. And sometimes this is the reason why a lot of people think that sustainability is expensive, just because there is a cost that people cannot understand where it's coming from. But it's not a cost, it's innovation. Y esta es la razón por la que precisamente muchas veces encontramos con que el consumidor no entiende por qué el precio del producto es tan elevado, porque no se está comunicando el por qué. Entonces se encuentra la innovación y ve el precio, pero no comprende cuál es la razón de que eso sea así. So it looks very simple, but it's something that we need to learn to act in a completely different way. And there are a lot of solutions. 10 years ago, for us it was really, difficult to show this model because a lot of the material and the ingredients were really struggling, to get to the performance. Today we are in a different situation, but it's really important that, and I'm talking also to the new generation of designers because we are working a lot with them, they are completely fresh, they are not dividing the word and the fiber just in 3 categories, there are so many, and it's good for them to start immediately to think about contemporary. Este concepto que estamos haciendo tanto hincapié en él es muy importante porque realmente hace 10 años, cuando empezamos, era algo innovador, pero actualmente han pasado ya 10 años y el diseñador emergente tiene que empezar a comprenderlo de forma integrada. No estamos hablando de materiales dentro de 3 categorías, sino que estamos hablando de un amplio rango de materiales y es muy necesario que los diseñadores, sobre todo los jóvenes diseñadores que están empezando a trabajar ahora, comiencen a desarrollar una visión mucho más global y a tener todas estas cuestiones en cuenta. But what responsibility means? Because we heard, the presentation before about fast fashion, about many things. But I think we need to start from the beginning and to help people that is doing this job to have more clear idea. Pero responsabilidad, ¿qué significa realmente? En la conferencia anterior escuchamos hablar sobre fast fashion y sobre qué significa hacer las cosas de otra manera, pero realmente necesitamos tener el concepto mucho más claro y saber cuáles son las acciones que tenemos que desarrollar. So, the responsibility starts with the company, doesn't start with the material. La responsabilidad empieza con la compañía, con la empresa, empieza con el material. Because the company has to have the vision and has a strategy, so has an ethical approach to market and to people, and this means that all the products of the company, will follow this strategy. La empresa necesita empezar con la visión y con la estrategia y eso le dará una aproximación al tema, al producto, mucho más ético, de manera que todos los productos que desarrolle tendrán una presentación y una forma de funcionar mucho más coherente. So,
The reputation of the company and the strategy of the company is really important, and the vision, because a lot of companies has certified materials in the collection, but the company is not sustainable. And I think that's not the way we're looking at the next step. Y esto es muy importante porque actualmente encontramos que muchas compañías en su visión y en su estrategia sí que incluyen materiales certificados, pero luego en la forma de hacer las cosas no lo están teniendo en cuenta, con lo cual el resultado es que el producto final en realidad no cumple todas las exigencias que la responsabilidad conlleva. And the values are different, so the company, the products, so the ingredients, the production processes, dyeing and finishing, manufacturing, packaging, transportation, all these things are key, to define the level and the way to be sustainable. Y todo esto es importante porque los productos, los ingredientes, los procesos de producción, los acabados, los tintes, cómo está hecho la manufactura, el packaging, es decir, el embalaje del producto y el transporte, son cosas elementales para poder definir los valores de este producto. And we have also new generation of values, something that was not there 5 years ago, not a long time ago, like the transparency that is so much important sometimes than and I know that I'm really strong about the certification. If a company is completely transparent and traceable, this is really positive because we know where we can start, progressing things. Water, energy, CO2 savings, material health is really so important. It's not sometimes a certification, but it's really crucial for defining something responsible. Y junto a estos valores encontramos también generación de nuevos valores, que hace 5 años nunca hablábamos de ellos, como pueden ser la transparencia, la trazabilidad. Hablamos de las certificaciones, pero el hecho de conocer realmente la trazabilidad de un producto nos hace saber desde dónde empezamos a contar con que ese producto está producido de una forma responsable. Cosas como el ahorro de agua, el ahorro de energía o el ahorro en emisiones de CO2, así como la salud de los materiales, es decir, la cantidad de tóxicos que contienen, son cosas que a nosotros nos aportan valor como consumidores hoy en día. And last but not least, certification. The certification are not, the first part of the conversation in sustainability. Certification are tools to prove that what we are saying about our company is supported and backed by a third-party agency. Y por último, las certificaciones. Las certificaciones no son el tercer pilar dentro de la moda sostenible, sino que son una herramienta que nos ayudan a que todo lo que hemos hablado anteriormente realmente se certifique que se está cumpliendo. Es decir, nos permiten demostrar que lo que decimos y hacemos es coherente. So authenticity is really important. And of course, you can see there are many things, inside of a company and a product that you can do to be responsible. And of course, we are in a human world. The perfection is not here. People that tell me that, they're doing 100% sustainable, I'm not going to believe it because it's a challenge. When you want to do, creativity, innovation, and responsibility together is not easy. You have to have a cultural background. But yes, it's important to take step by step all these steps of the journey. Con todo esto, la autenticidad es muy necesaria. Cuando una empresa dice que todo lo que hace es sostenible, generalmente no le creo, porque es muy difícil, somos seres humanos, no somos perfectos, con lo cual es muy difícil que todo lo que está en esta lista realmente se cumpla. Se trata de ir haciéndolo paso a paso, de ir mejorando. La sostenibilidad al 100% es un reto y es la meta a la que todos aspiramos. And we are talking about industry, by the way, and not artisan. So that's why the challenge is very big. We want, to make the journey and to get to the objective with industry that will enable a change, because that's what we want. Y estamos hablando de industria, no estamos hablando de artesanía, y es ahí precisamente donde reside el reto, porque no queremos que se hagan las cosas a pequeña escala de una manera, sino que queremos producir un cambio global dentro de la moda, es decir, en el sector industrial, para que se pueda producir de otra forma. And we come to, our communication. We talk about smart innovation when all these values are together, beautiful, innovative, and responsible with a cultural background. You need a culture background to do these kind of things. And smart innovation allows you to have full values. So smart means a new way to do business, to produce and to communicate. And again, I put in communication because if I do fantastic things and nobody knows or nobody can understand the value, nobody's going to buy it, and we are not going to change anything. So the contemporary consumer is looking for it. We have market research that are saying that the consumer is prepared to pay more, but how they can understand they are paid for something more.
Y estamos hablando de productos inteligentes, lo cual significa bello, innovador y responsable, que junto con la cultura nos da lugar a una innovación inteligente llena de valores. Y volvemos al tema de la comunicación. Es muy importante que todo esto se comunique, porque el consumidor necesita comprender qué hay detrás de su producto para estar dispuesto a hacer una inversión. Muchas veces, si el consumidor encuentra un producto pero no entiende qué tiene de diferente, no va a querer pagar el aumento de precio que esto pueda suponer, aunque ese precio realmente sea el que tiene que ser. And today, just saying that the consumer is buying organic cotton is not anymore a value because everything is organic, everything is eco-friendly, so value means to be a little bit more specific. Y hoy en día deberíamos notar que producir en algodón ecológico ya no es un valor que asegure nada, porque todo el mundo está produciendo ecológico, todo es ecológico últimamente, y ahora se le llama así a todo, con lo cual no significa nada. Yeah, because a lot of people is communicating organic. Maybe it's not, but... Porque mucha gente está comunicando ecológico, pero a lo mejor no lo es. So we have to be a little bit more specific. Tenemos que ser más específicos. And the smart innovation is a key ingredient of circular economy. Y la innovación inteligente es un ingrediente esencial de la economía circular. You know, I'm not going to talk a lot because we have not a lot of time, but just to, you know, for us, you know, circular economy is a key thing. And the 5 pillars of circular economy are design, again, because the designer has a new role, because one thing is just to design a garment, one thing is when the designer is thinking where the ingredients are coming from, where they can optimize, and where the final product is going to, in order not to remain in the landfill. Cuando hablamos de economía circular, para nosotros es un pilar básico, y los pilares que sostienen la economía circular son el diseño, porque una vez más estamos hablando de un nuevo papel del diseñador. No basta con hacer algo bonito, tiene que pensar en de dónde proceden esos materiales, qué materiales está utilizando, cuáles son los procesos por los que esos materiales está pasando, cómo van a terminar esos materiales. Smart innovation, we just talked about it. La innovación inteligente, de la cual acabamos de hablar. Cooperation, this is a key thing. You know, in the past, we had the supply chain with the fiber, the yarn, the fabric, the garment, and the consumer. Today, you know, sometimes we have the brand that is cooperating with the fiber because maybe we are talking about using the leftovers, and the leftovers is coming from brands, and the brand stands with the fiber producer to make something new, for example. La cooperación, por ejemplo, es algo muy importante porque antiguamente teníamos un modelo que era lineal, teníamos el hilo, la tela y finalmente el consumidor después del diseño, y actualmente muchas veces nos encontramos con que la empresa está trabajando directamente en cooperación con el que produce el tejido y es una nueva manera de hacer las cosas. And communication again, because it's really important to give values here. Comunicación de nuevo porque es muy importante transmitir los valores aquí. And of course, business model. We have seen the renting of the garment. We have seen the, you know, upcycling, downcycling. You know, there are many of them. Y por supuesto, el modelo de negocio es muy importante. Hemos visto modelos de supraciclaje, de reciclaje. Hay muchísimos modelos nuevos y son esenciales. And to back up these 5 pillars, there are already a lot of companies that are doing it. We cannot share it now because it's going to be really long. But believe me, it's already happening. It's not the future, it's now. Y para demostrar esto hay muchas compañías que lo están haciendo. No lo podemos enseñar todo ahora porque es muy largo, pero creedme, de verdad está ocurriendo. So we are going from a linear economy that is very easy. We take, make, and dispose, and that's not possible to go on. And I like this slide because it shows the step of circular economy, where we have the linear economy going to the circular economy. And in order to go to the circular economy where there is no waste, we have to look at recycling economy. Estamos pasando de una economía lineal, que es muy sencilla de entender. Nosotros cogemos, hacemos, tiramos. Y estamos pasando a una economía circular, que en realidad lo que ocurre es se reutiliza el producto y no hay un momento en el que se convierta en un residuo. So it's completely thinking about creativity, about production, everything. But the key point is that at the moment we are very heavily involved in recycling. Y la verdad es que este proceso va sobre creatividad, va sobre producción, es muy innovador, pero la realidad es que actualmente estamos pensando únicamente en reciclaje. And recycling is a key thing for, you know, citizen level. Everybody of us has the responsibility to try to recycle everything. Y el reciclaje es algo verdaderamente importante a nivel consumidor. Todos nosotros tratamos de reciclar constantemente. But when we talk about the technology to recycle something that is going to be next to the skin for the consumer,
Pero cuando hablamos de reciclar algo que va a estar cerca de la piel, en el consumidor, we have to be very well informed about it, because not all the technology to recycle are the same. tenemos que estar muy bien informados sobre ello, porque no toda la tecnología que utilizamos para reciclar es la misma. And in a moment, we will see some of the fabric and what does it mean, because it's not complex, it's very easy, but it's something that needs a little bit of time to explain. But one of the key things that I tell to everybody is keep asking when you buy something. Y vamos a ver brevemente de qué va cada uno de los tejidos, porque es algo mucho más arduo, pero es muy sencillo. Y desde luego lo que ella recomienda constantemente es seguir preguntando, keep asking, nunca dejar de hacer esas cuestiones para comprender realmente el origen del producto. And just to give a small example about natural fiber, for example, you can recycle up to 7 times wool, You can recycle, and every time that you recycle of wool, the wool is becoming shorter and shorter. And so when you come to the 7th time, of course you have powder. This doesn't mean that the 7th time is going to be bad, but each single recycling, you have to think about a different application, because I cannot put the powder together maybe 90% of another material thinking that is recycled wool and it's something good. So it's really important to understand how they make things, because the first time that you transform the wool is fantastic, because it's still quite original, virgin. At the end, maybe it's better to put it shoes, in bags, in something that is isolation material, for example. Por dar un ejemplo, dentro de los tejidos naturales, el reciclaje de la lana solo se puede realizar hasta 7 veces, porque cada vez que se recicla la lana, la fibra de lana es más corta, hasta que finalmente lo tenemos en polvo. Esto no significa que sea peor, simplemente hay que comprender que cada uno de los estadios del reciclaje de la lana nos permite desarrollar un tipo determinado de producto. No pones lana corta cuando vas a hacer un abrigo, pero a lo mejor sí que lo haces para meter dentro de un producto de calzado o en una mochila. Entonces, no se trata de no utilizarlo, de decir no vale, sino de saber en qué tipo de productos se deben utilizar. And for example, the recycled polyester from bottles, there are people that is recycled bottle, and bottles are 100% post-consumer clean one, and they do in a mechanical way the recycling, into little pieces, and then they are doing a process to transform it that is very, very clean. So at the end, we can have a yarn that contain the residues of plastic that are so important for the health, that is really, the part per million are very low. And this kind of recycling is used also for the food industry. So you can think how, is good for the human being. But there are people that are recycling any kind of plastic because there is no trace about this, plastic. And some people are even building, creating bottles to recycle them to have a certification, and it's full of plastic because there is nothing, they do not know which is the technology to do the clean one. Por ejemplo, en el caso del reciclaje de botellas PET de plástico, que todos conocemos, el proceso es un proceso que se hace de forma física, se tritura las botellas de plástico en pequeños palets, en pequeñas particulitas, que lo que hacen es que se transforman en una fibra y con eso se hace el tejido. Pero muchas veces nos encontramos con que hay gente que está produciendo botellas de PET para poder reciclarlas, para poder producir el tejido y de esa forma tener la certificación de que sus materiales están hechos a partir de plástico reciclado. Y eso es algo que no es tan ético ni sostenible. So when we say about organic recycling, it's very generic. It's like, I keep saying that it's like cars. All the cars has 4 wheels, but one is a Maserati and the other one maybe it's an unknown brand. They have an engine, but they are completely different. And if we keep calling them car, we are going to lose values, because if we have a Maserati, we have to call it Maserati. Por eso mismo, cuando hablamos del reciclaje natural, debemos ser más precisos. Si lo comparamos con un coche, por ejemplo, todos tienen 4 ruedas, pero no es lo mismo un Maserati que un coche de una marca desconocida. Por eso no debemos decir reciclaje y llamarlos a todos de la misma manera, sino que debemos poner en valor precisamente estas cuestiones diferenciales para no caer en la generalización. So at this point, we will start to see some of the material, and I'm sorry that I cannot share with you the materials. They are going to be in the showroom. It was not possible to pass all the materials, but all the material that you see here has a trade brand name, but not because it's a marketing story, but because the brand stands today to say the story that there is behind and all the certification and all the process that they are made of.
Ahora vamos a ver unos cuantos materiales, no se pueden pasar por aquí porque no teníamos la posibilidad de dejaros ver aquí los tejidos, pero los podéis encontrar en el showroom. Vais a ver que muchos de ellos tienen nombres registrados y no se debe a una cuestión de privacidad, sino que la propia empresa es la que certifica que todos los procesos por los que ese tejido o esa fibra han pasado han sido producidos de la manera que cuentan y lo demuestran de esa manera en su web y en toda su comunicación. It's becoming an identity card. Se está volviendo una cuestión de identidad. So let's talk about cotton. We have this brand name that is called Ecotech. It's produced by Marche Fieldy, a company that is doing cotton since the last 60 years. They have been working to understand how to use, the leftovers of the production of cotton. So, leftovers that are coming from the production of T-shirt, dresses made of cotton. And if you think that when you do a garment, you are going to waste normally, when you do garment, at least 20%, and we are talking about virgin material, so a fabric that nobody has used. Ahora vamos a hablar de algodón, vamos a hablar de Ecotech, que es un producto que hace Marche Fieldy, una empresa que lleva trabajando con el algodón los últimos 60 años. Es una empresa italiana y ahora mismo están trabajando en desarrollar y comprender cuáles son los procesos que permiten hacer un reciclaje total del algodón a partir de los residuos o de hilos que han quedado de la propia producción. So we start from leftovers. Empezamos a partir de residuos. 100%, cotton. They are selecting just the 100% cotton. 100% algodón. They are already dyed because they are leftovers. Ya están teñidos porque son restos producidos preconsumo. And, they're using really high-level quality, materials because 100% and the original, it's non-touched, it's not post-consumer, it's pre-consumer. Y son totalmente productos de calidad porque está utilizando tejidos que son preconsumo, no postconsumo. O sea, no han sido utilizados, son totalmente puros en ese sentido. And they have a technology that allows them to reach 80% of content recycled. Y están utilizando una tecnología que les permite alcanzar el 80% del algodón reciclado. Generally speaking, in cotton you can arrive to transform maximum 50%. Normalmente en algodón te puedes transformar el 50%. And so this is a very high-tech performance of, recycled, let's say. Así que en este caso encontramos, por ejemplo, una actuación bastante alta de esta tecnología. That means that the quality is really, really high because, they are confirming and we can see now the role of certification. Y esto significa que la calidad es verdaderamente alta y además lo puedes ver en el rollo y la certificación. And one of the things that we have done is to test, through the analysis that is called life cycle analysis. I don't know if you are familiar with. Una de las cosas que se pueden hacer es que se puede comprobar a través del análisis del ciclo de vida. So there are agencies that are accredited to measure the life cycle assessment. So they evaluate the impact of a product into, let's say, the environment and human being. Entonces, estas certificadoras, en cierto sentido, asesorías, lo que hacen es evaluar el impacto del producto a nivel humano y a nivel medioambiental. And this LCA study has shown water saving up to 77.9% of water in a cotton. Y este estudio precisamente ha demostrado que, por ejemplo, en este proceso se puede salvar hasta un 77,9% del agua. That is amazing because one of the key problems also of cotton is the use of water. Y esto es maravilloso porque uno de los principales problemas del algodón como fibra es el uso del agua. But we have also the certification about the health. Pero también tenemos la certificación sobre what's the word? Health. Sobre la salud. Salute. Yeah. So, and the key thing is that this yarn, is a circular economy, not just because it starts from the leftovers, but also because Marche Fieldy can give you the possibility to have, a yarn in stock service. So even 1 kilo, and they have something like 80 colors in stock. Y esto no solo es economía circular, porque estamos partiendo de un producto reciclado, sino que Marche Fieldy tiene todo este producto estocado y lo que te permite es la posibilidad de acudir a ellos y tienen muchísimos colores.
And this is something important for fashion because colors is really important. And they do not dye it because they have an engineer process to take all the leftover in different colors and they put it together in order to give an industrial color all the same all the time. Y esto es esencial porque vivimos en una industria y el diseño, el color es muy importante y ellos tienen una tecnología que les permite separar todos los residuos que reciben por colores de manera que nunca hay una contaminación cruzada y pueden seguir haciendo el color sin que haya interferencias. And we are doing an amazing project with brands and retailers that are giving the leftovers to us to recycle them in order to have zero waste in the world, in order to avoid the mountains of garments. Thank you. 5 minutes. Yeah. Y estamos haciendo un trabajo increíble en todo esto porque nosotros recogemos los residuos de muchas de las empresas que nos los dan a nosotros y de esta forma hacemos una producción de 0 residuos y podemos volver a reutilizarlos como un material de base. Same thing with wool. We can do, with the same concept, leftovers of cashmere, wool, produced in a very sustainable way. And here, look at the LCA numbers. We can get, less water, 92% less water, 82% less energy, CO2. And the key thing here, and same also for the cotton, is that we have, it's not here, it's in the communication part, but we have people like Gucci, Stella McCartney, Eileen Fisher, they are already using them. It's something that for them is really the top of their products. Ocurre lo mismo en el caso de la lana. Estamos utilizando lana cashmere a partir de residuos para producir nuevos tejidos y en ese proceso lo que conseguimos es un ahorro del 82% de energía, el 92% de agua y el 97% menos de emisiones de CO2. Y lo interesante de todo esto es que estamos trabajando con empresas que utilizan estos tejidos como pueden ser Gucci, Stella McCartney o Heidi Fisher. And these people found not just the sustainability, they found that the level of the quality and the beautifulness, the design inside was excellent. That's why they choose it. And at the same time, they can get this amazing number for the environment. So it is possible to be smart. Y lo que están encontrando estas marcas cuando trabajan con nosotros no es solo una calidad excelente que supera sus expectativas, sino también un precioso diseño dentro de esos productos que además les permite contactar y comunicar no solo eso a través de sus productos, sino también añadir todos estos números que acabamos de decir a su producción y a su comunicación. And it's not a question just of price, because a lot of people say, because this is luxury, it's just for luxury people. It's not like that. We have Marimekko using it. We have really many Rebello, many medium brands that are already approaching it, because the fact that we own the traceability, and we can get optimization of the supply chain is having really amazing results. Of course, more you want the sophistication, and more there is an investment in the process, but that's normal for any kind of material in fashion. Y la realidad en este producto es que no encontramos esto solamente como un producto de lujo, sino que muchas marcas medianas también lo están utilizando. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Marimekko, que utiliza este tejido y lo que están y lo que están consiguiendo precisamente es poder hacer un producto con una forma diferente. And, I just go through the many things that are happening. These are all commercial. These are not just exercise, because class is there just when there is a material that can be used immediately, from a quality perspective, responsible perspective, and creativity perspective. We have biopolymers, new generation of material. We have the first stretch available that is sustainable, recycled, or also cradle to cradle. So, it's really happening, and it's already something that is already in the collection, so something really special. Todo esto está ocurriendo no solo en estos productos que hemos comunicado, sino también en otros como polímeros o el caso de Asahi Kasei, que tienen certificaciones tan importantes como puede ser Cradle to Cradle. Yeah, and the stretch is something that we use every day, so it's really important. Y esto es importante porque producen tejidos elásticos, que es algo que utilizamos en nuestro día a día. Leather that is coming from the residues of the production of apple. Por ejemplo, pieles que producen del reciclaje de residuos de manzana. And just a quick carry of pictures about garments that are already in the market, just to show that it's happening. Y ahora una breve vista de fotografías de prendas que están usando esta tecnología y que ya están en el mercado. Different materials, so I'm not going to comment because it's something, the pictures are self-explaining. Muchos materiales, pero no los vamos a explicar porque las fotos se explican por sí solas.
and it's amazing. Y es maravilloso. And what's next is my prayer to you, not just making innovation, but communicating the right way. That is really one of the key points. Because if consumer doesn't get, I'm really, annoyed when people is telling me consumer does not pay. But consumer does not know anything because we are not telling them. We have to create next to the garment an identity card to show that we have Maserati with us. We do not have small things. Y el punto con el que nos queremos quedar hoy, precisamente, es que no se trata solo de diseño, sino que también de comunicación. Mucha gente le dice, es que el consumidor no quiere pagar tanto precio, y la respuesta a eso es que el consumidor no sabe qué está comprando. Tenemos que comunicarle que tenemos el Maserati y que eso es precisamente lo que le vamos a vender. And you know very well who is communicating sustainability. And it's not the people that is doing special things, it's the people that sometimes is doing fast fashion. So it's really something that we need to take care of. Y la realidad actual es que los que están comunicando sostenibilidad no son las personas que realmente lo están haciendo, sino que en muchas ocasiones es el fast fashion, y eso es algo de lo que tenemos que hacernos responsables y cambiar. And this is a big confusion. And just to give you an idea, class, we're based in Milan. We are really, since 10 years, trying to push this reality. We are not selling things. We are really promoting the excellence inside of the model of beautiful, innovative and responsible. We just try to inspire designer, to change through something that is better than the conventional. That is our role. And, one of the key things, apart from consulting, the material hub that is really special and the education, is one of the latest things that we just launched last week in New York that, we are selling for the first time, but only to startup fashion designer about our materials because they were so frustrated that we were talking about this amazing innovation, but they couldn't access. So we decided to start, approaching this new designer, giving them the opportunity to have the best contemporary sustainable things through our e-commerce. So please, touch base, and if you need it, you can have now the right to have them. And if you want to know more, there is Luca Olevini, that is the showroom manager of Class, that is in the showrooms, and thanks again to everybody. Y bueno, esto puede ser un poco lioso. En Class estamos en Milán, nos dedicamos sobre todo a hacer productos bellos, innovadores y responsables, y hacemos consultoría y tenemos un espacio en el que mostramos tejidos, además de educación. No nos dedicamos a vender, pero sí que es cierto que este año, coincidiendo con el 10º aniversario en Nueva York, hemos lanzado una página web en la que las startups y los diseñadores emergentes pueden adquirir estos productos que nosotros les facilitamos. Los podéis encontrar en el showroom, que está en la sala jardín, abajo. Luca Olivini, que es la persona responsable de este showroom, estará encantada de atenderos, y muchísimas gracias por tenernos aquí con vosotros hoy. Bueno, buenos días. Mi nombre es Edu Uribesalgo, soy fundador de las marcas Astore y Ternua y actualmente soy director de Innovación y Sostenibilidad del Grupo Ternua. Vengo de Guipúzcoa y, bueno, tal y como se ha comentado aquí en la última ponencia, somos guipuzcoanos y se nos caracteriza más por hacer que por decir y, bueno, comunicando somos bastante malos. Entonces, muchas veces hacemos muchas cosas, pero entendemos o pensamos internamente que llegan a la gente, pero ¿qué va? La gente luego no. O sea, la gente se sorprende de las cosas que hacemos. Pero bueno. Entonces, bueno, nosotros en nuestra empresa solemos comentar muchas veces el qué y el cómo, ¿no? El qué es aquello que hacemos. Desarrollamos producto muy técnico y tenemos que tener en cuenta de que cualquier diseño que vayamos a hacer tiene que cumplir con las necesidades que se requieren a la actividad que va dirigida. Y no vale hacerlo de cualquier forma. Por eso le damos mucha importancia al cómo hacemos las cosas. No todo vale, y el cómo internamente, aunque hemos comentado aquí que para poder vender nosotros la tecnicidad es lo que priorizamos, pero para nosotros es muy importante, al menos internamente, el cómo hacemos las cosas. Entonces, voy a enseñaros un vídeo para que veáis qué es lo que hacemos y luego más adelante, cuando acabe el vídeo, os cuento cómo lo hacemos.
Ternua is the brand that protects those with an adventurous soul and outdoor spirit, offering garments with high technical performance, multi-purpose, sustainable, uniquely designed, and respectful to the environment. And it achieves this by searching for innovative technical processes every day that interact with the planet and with people in an ethical way, with projects that commit Ternua to a brighter future. This is how Ternua came into being, with an adventurous, winning, and respectful spirit. And that is our roadmap today. Return to nature what nature has given. From Ternua's values, from design, proprietary manufacture, constant innovation, from a sustainable soul and an outdoor spirit. Values that are bound together in a symbol that represents relationship and respect between people and the planet. A symbol that makes those who wear it bear the same message of protection. An innate way of being that gives Ternua the strength to build a better planet, a new planet. Bueno, más que nada es comentar el tipo de producto que hacemos y no hacemos moda realmente, pero bueno, tenemos dentro de nuestro producto técnico sí tenemos un alto componente de moda a la hora de hacer, porque tenemos que hacer prendas técnicas, pero a su vez las prendas tienen que ser atractivas también. Bueno, creo que tengo que ir rápido, entonces la presentación era muy larga y voy a saltarme y voy a enseñaros aquellas cosas que creo que son más relevantes. Vale. Nuestra marca, bueno, nacimos inspirados en el espíritu aventurero de superación respetuoso de los balleneros vascos, personas intrépidas, valientes y respetuosas con otras culturas que hace 500 años escribieron una bella página en la historia. La vivencia de aquellos balleneros en Terranova, o sea, nuestra marca cuenta la historia de los antiguos balleneros que fueron a Terranova. Cuando fueron a Terranova, a ese lugar, ellos le llamaron Ternua. Entonces, hay una historia detrás de la marca de afán de superación, bueno, el afán de superación y toda la aventura que significaba esos viajes sirvieron de inspiración para crear una marca que hablara de montaña, naturaleza, aventura, solidaridad y respeto con el medio ambiente. Entonces, también nuestro logotipo es la cola de una ballena. O sea, nuestros antepasados iban a cazarlas por necesidad, nosotros ahora mismo las respetamos y tenemos 4 ballenas adoptadas desde nuestra creación. Entonces, cuando decimos Ternua protege, claro, protege porque tenemos que hacer prendas que tienen que proteger de las inclemencias a las que nuestros usuarios se van a ver enfrentados, pero también hacemos el doble juego que también protegemos al medio ambiente. Y lo hacemos innovando. Entonces, aquí también hemos comentado la innovación. No entendemos una innovación que no sea sostenible, no la entendemos. Tienen que ir de la mano y entendemos que la sostenibilidad no tiene ninguna alternativa, no hay ninguna alternativa a la sostenibilidad. Cuando creamos nuestra marca, adquirimos un compromiso de minimizar al máximo posible el impacto negativo que nuestra actividad iba a ejercer en el medio ambiente y creamos este logotipo que se llama compromiso, commitment. Entonces, trabajamos para encontrar soluciones a diferentes problemas como los que hemos comentado, como el maltrato animal, el uso excesivo de los químicos dañinos, el uso excesivo de los recursos naturales y la gran cantidad de residuos que se generan, que eso todo el mundo ya somos conscientes. Entendemos que no somos perfectos y que tenemos mucho trabajo por hacer, pero bueno, entendemos que hemos dado pasos y algunos de ellos han sido muy importantes, pero nada comparado con aquello que todavía nos falta por hacer. Y es algo que está interiorizado en todos los miembros de nuestra empresa e intentamos mejorar en cada uno de los procesos, ya puede ser en la cadena de suministro, en comunicación, a la hora de montar nuestros stands, siempre lo llevamos a cabo y tenemos una hoja de ruta de sostenibilidad internamente creada para que todo el mundo en su departamento trabaje de una forma más sostenible. Bueno, esto me va a saltar. Entonces voy a comentar un poco eso. Nosotros nacimos, la marca Ternua fue creada en 1994.
hemos comentado la historia y adoptamos 4 ballenas. Adoptamos 4 ballenas porque bueno, los antepasados tenían que cazarlas por necesidad, nosotros no. Entonces tenemos 4 ballenas adoptadas que las controlamos. O sea, la última vez que han sido avistadas han sido entre el 2014 y 2015. Tenemos 2 ballenas machos, 2 ballenas hembras. Una de las ballenas ya ha tenido el 10º ballenato. Trabajamos con VII, una asociación americana que nos manda información de cuándo han sido avistadas y pues, la información de las ballenas que tenemos adoptadas. Y trabajamos con ellos pues colaborando de alguna manera también. Bueno, luego más adelante vamos a ver. En 1994 al 2007 hay un salto muy grande. En 1994 ya nuestra primera colección de ternua fue utilizando tejidos reciclados. Trabajamos en conjunto con Polartec y desarrollamos una colección de polares hecha en poliéster reciclado. El problema era que en aquella época la mentalidad de la gente, la concienciación era cero y los materiales eran bastante pésimos. Y aunque nosotros teníamos la idea de seguir y seguir, el mercado no tiraba para adelante y tuvimos que, de alguna manera, hasta que los tejidos fueran mejorados, tuvimos que echar para atrás. Aunque nuestra idea era esa, tuvimos que echar para atrás. En el 2006 vimos que había una alternativa mejor al algodón convencional que veníamos utilizando, que era el algodón orgánico, y en el 2006 empezamos ya la utilización, que en el 2007 ya la mayor parte de nuestra colección ya era utilizando algodones orgánicos, sin la utilización de pesticidas, y en el 2009, ya a partir del 2009, todos nuestros algodones han sido orgánicos desde entonces. A su vez, también entendimos que los tratamientos que se aplican a los tejidos para mejorar la función, pues a veces eran bastante cuestionados, ¿no? Y vimos que el tratamiento que utilizábamos nosotros para la repelencia al agua en nuestras chaquetas contenían fluorcarbonos, y los fluorcarbonos son volátiles. Entonces, a la hora de se van desprendiendo en el uso mismo, se van desprendiendo y en grandes cantidades puede ser cancerígeno. Entonces, claro, nosotros cuando vimos que estábamos utilizando eso, pues nos asustamos, decimos, ostras, pues tiene que haber algo mejor que eso. Y empezamos a eliminar los PFOAs y PFS, o sea, no había ni una alternativa libre de fluorcarbono disponible y que fuera eficiente. Entonces, lo que dimos fue dar el paso, eliminar los PFOA, PFS, que son los químicos más dañinos que tienen los fluorcarbonos, pero teniendo en cuenta que ese era un paso previo a la eliminación total de los fluorcarbonos. Entonces, en el 2009 empezamos a eliminar los PFOAs, PFOS. En el 2013, cuando hemos hablado antes de maltrato animal, claro, nosotros utilizábamos pluma y había muchísimos comentarios acerca de los movimientos pues, animalistas que comentaban pues, que teníamos que de alguna manera justificar que la pluma que utilizábamos en nuestros productos provenía de un animal que no había sido maltratado. Entonces, nosotros somos muy pequeños y la pluma es un desecho de la industria cárnica. Entonces, la industria cárnica es muy poderosa. Tú no puedes ir allí, oye, te mandan a paseo. Entonces, decidimos que eso, claro, nosotros no podíamos garantizar y lo que buscamos una alternativa con un fabricante de pluma que teníamos ahí al lado, en Navarra, y hablamos con ellos la posibilidad de reutilizar pluma. Entonces, dimos una solución que era utilizar pluma reciclada que provenía de productos cuyo ciclo de vida había acabado, como edredones o chaquetas antiguas. Entonces, vimos que era posible. Antes hemos comentado los 7 pasos de la lana. En la pluma pasa lo mismo. La pluma no se recupera al 100%, pero se recupera al 100%, pero no para el uso que nosotros queríamos dar. Entonces, para lograr una pluma de una calidad, un Field Power 800, que era lo que necesitábamos, pues el 30% de lo que se recuperaba valía para hacer eso, pero luego el resto vale para hacer otras cosas. Entonces, a partir del 2013 en adelante, toda nuestra pluma ha sido reciclada, que proviene de productos que se extraen de productos que el ciclo de vida ha acabado. Y hemos sido los pioneros, somos los pioneros en el mundo en utilizar la pluma reciclada de esta calidad en productos de alta montaña. En el 2015, aquello que empezamos en el 2009, en el 2015 eliminamos la totalidad de los PFOA, PFS de nuestros acabados de repelencia al agua. En el 2016 empezamos la eliminación de los PFCs del 80% de nuestros productos. Aquí acaba en el 16, pero podemos decir que
Pusimos como objetivo la eliminación de todos los PVCs para el año 2017 y no lo conseguimos. Nos quedamos al 97% y los hemos eliminado en su totalidad, los vamos a eliminar a final de 2018. Luego también otra innovación importante, también sostenible, ha sido que la pluma es el aislante natural más eficiente que existe, porque atrapa el aire, pero deja de ser funcional en el momento que se moja, porque se moja, se apelmaza y ya no funciona. Entonces, lo que hicimos fue tratar a la pluma con un tratamiento de repelencia al agua libre de fluorocarbonos para que la pluma funcionara incluso en mojado. O sea, repele el agua, no el tejido exterior solo, sino que la propia pluma también repelería el agua, pero también de una forma sostenible. A día de hoy, empezando en el 2017, empezamos a andar nuestra andadura en la economía circular. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido reciclar productos, pero en el 2017 empezamos a desarrollar productos, pues, de alguna manera trabajando inteligentemente en la definición de los materiales y la creación de la prenda. Entonces, creamos la chaqueta Cradle Jacket, que fue galardonada con el premio ISPO Gold Award, que era una prenda que era un tejido poliéster reciclado que provenía de prendas usadas. La membrana que llevaba impermeable transpirable era una membrana reciclada, proveniente de botellas de plástico postconsumo. Teníamos un aislante térmico en el interior que venía también de botellas de plástico postconsumo y un forro que también era de poliéster postconsumo. Las cremalleras también eran de plástico reciclado y lo que hicimos fue que la propia prenda, al final de su ciclo de vida, puede ser reciclada en su totalidad para convertir en hilo para generar nuevas prendas. Y lo mismo hicimos con el desarrollo de una colección, pequeña colección de mochilas, Cradle to Cradle, con el mismo ejemplo. Luego, en otoño-invierno de 2018, bueno, eliminabas el 97%, está mal, hemos eliminado el 100%. De todas las prendas que llevan tratamiento de repelencia al agua, el 100%. Luego, el 94% de las prendas de nuestra colección, otoño-invierno 18, llevan la etiqueta Commitment. La etiqueta Commitment quiere decir, para que una prenda lleve la etiqueta Commitment, tiene que ser algodón orgánico, tiene que ser un tejido reciclado. Cuando hablamos de reciclado hablamos no de un porcentaje pequeño, sino de la totalidad. Puede ser un tejido biodegradable, natural, como puede ser el tencel, lana merino, o por ejemplo los desarrollos que estamos haciendo ahora que son nylons y poliéster, que son provenientes de plantas, y tejidos certificados Blue Sign. Todos los tejidos sintéticos que utilizamos pueden ser reciclados, pero a su vez también son certificados Blue Sign, que es la certificación más alta que existe en términos de salud para la persona que ha trabajado en el proceso y salud del medio ambiente y la salud de las personas que han trabajado en el proceso. En el 2019 hemos eliminado el 100% de los PVCs de las prendas y el 100% de las prendas son Commitment. Tenemos varios proyectos de innovación sostenible, tengo que ir rápido, ya me han dado el toque ya. Entonces, proyecto de innovación sostenible de Recycle, y decir que hemos recogido 12 toneladas de redes de pesca en los puertos de Guipúzcoa y de Vizcaya. Ellos tenían un problema y no sabían qué hacer con ello. Lo que hemos recogido lo hemos llevado a la planta de Conil. Conil ha desarrollado el hilo ha sido enviado a IBQ en Barcelona, donde hemos desarrollado el tejido y hemos fabricado estas prendas. De momento hemos fabricado 4 modelos, pero para la colección de primavera-verano 19 que estamos trabajando ahora, tenemos ya 6 tejidos diferentes desarrollados con las redes de pesca, reciclado de redes. Estamos ahora en un proyecto de innovación sostenible que se denomina Urac de Carrena, lo que trae el agua, que es un proyecto que transforma el plástico verde marino que se recoge en nuestras costas en fibra de poliéster, que es utilizada para confeccionar prendas de ternúa, de Astore y de Lorpen también, que es una materia prima que se utilizará en todas las marcas del grupo, que es un proyecto que está liderado por el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Guipúzcoa, en la que se han puesto varios barcos adaptados para conseguir rescatar 50 toneladas de basura marina en los próximos 3 años. Bueno, este plástico se llevaría a la planta de Correc, donde se convertiría en granza. En la granza llevaríamos a Antex para que hicieran el hilo y luego con el hilo llevaríamos a cualquiera de nuestras plantas, a cualquiera de nuestros tejedores para desarrollar el tejido. Ideas de proyecto futuro, pues, la utilización de residuos agrícolas para crear colorantes. También estamos en un proyecto ahora muy importante también con el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Guipúzcoa, la Asociación de Sidrerías de Guipúzcoa y Arcroma. Lo que queremos es que es la utilización de un residuo agrícola que no tiene ningún tipo de uso, pues lo vamos a convertir
en un tinte que formará parte, en un tinte natural, que formará parte de una colección cápsula que vamos a presentar este año, pero que formará parte de una nueva forma de tintar nuestros productos. También estamos trabajando el tema de la bioeconomía, pues también estamos trabajando el desarrollo de poliésteres y poliamidas biodegradables, que evitan el uso del problema de los microplásticos que hemos comentado, que es un reto para la industria textil y creo que este va a ser uno de los nuevos retos del sector. ¿Con quién colaboramos? Trabajamos con la European Outdoor Conservation Association, que es la Asociación de Conservación Europea del Medio Ambiente, y formo parte del Comité Europeo, y lo que hacemos es juntar a las empresas del sector para trabajar en proyectos de conservación. Llevamos 10 años de vida y en 10 años hemos recolectado 2 millones de euros que han sido repartidos en diferentes proyectos de conservación en el mundo. Nosotros hemos colaborado en un proyecto agrosostenible en Extremadura, la restauración de hábitats importantes en Ganges, India, el tema de Humpback Whales in Eastern Caribbean, eso lo hicimos con VIC, que era una población en Caribe del Este que se dedicaba a la caza de las ballenas. Lo que hemos hecho ha sido ayudarles en cambiar su actividad. Han pasado de cazarlas a crear un turismo de avistamiento de ballena y a protegerlas. Y después estamos en un proyecto con SSA Project, en la que en Inglaterra se han puesto 10.000 voluntarios, han empezado a trabajar desde este mes. 10.000 voluntarios van a limpiar 300 playas en Gran Bretaña, empezando desde lo que sería Gales, el sur de Inglaterra, hasta Irlanda del Norte, y van a recoger 30 toneladas de basura plástica. Y el objetivo es que desarrollemos un chubasquero para que pueda ser utilizado por los voluntarios en la limpieza de las playas en el futuro. Trabajamos con VIC, que es la asociación que defiende a las ballenas. Más que nada con ellos tenemos una relación desde el inicio y lo que hacemos es colaborar con ellos para recolectar fondos. Hacemos productos, por la venta de esos productos les damos un dinero, pues más que nada para que sigan trabajando en la protección de las ballenas. Y ya está. Bueno, luego si alguien tiene alguna pregunta andaré por aquí, ¿vale?